Hola, muy buenas tardes. Esta es la presentación del trabajo final de la materia de identidades étnicas y estados nacionales en América Latina, siglo XIX al siglo XXI, de la carrera de Antropología en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta. El título de la presente exposición es el que ven en pantalla. Se denomina Región y Patria Chica, el localismo y su influencia sobre el carácter descentralizado y diverso de la Revolución Mexicana. Y está desarrollado en base a una única bibliografía, que es el libro de Alan Knight, La Revolución Cósmica, Utopías, Regiones y Resultados, México 1910-1940. En este trabajo, como bien lo indica el título, vamos a tratar de comprender el rol y la importancia fundamental que los localismos en relación a la región, a la noción de patria chica o de matrias, eh, el papel fundamental que esto y la influencia que esto ha tenido sobre el desarrollo mismo en cuanto al carácter y la naturaleza de la Revolución Mexicana. Bien, para hacer un primer paneo de lo que el autor expone en su obra en cuanto a la explicación de la Revolución Rusa, él sostiene que existen o han existido dos maneras, dos formas de entender la revolución. Una que tiene que ver con una lectura mítica, retórica y de guión público, que es la historia oficial, digamos, la versión oficial del Estado revolucionario primero y del partido oficial después, del PNM, el Partido Nacional, PNR, perdón, Partido Nacional de la Revolución, que se constituye en 1929. La otra manera, la otra forma de comprender y entender la Revolución Mexicana como fenómeno histórico es la historia real, es decir, la historia entendida científicamente, desde las ciencias sociales, a partir de un análisis riguroso, a partir de un análisis riguroso con el método científico, ¿no? En ese sentido, el autor, dentro del campo de la historiografía, identifica dos vertientes. Una que es primaria, es la historiografía hecha por los propios protagonistas, y otra que es secundaria, que es la historiografía política, que tiene que ver con esta versión oficial del Estado, una académica, que a su vez expresa, o de ella se desprenden tres vertientes, como la ortodoxa, que tiene que ver con una reproducción de esta perspectiva política, es decir, oficial del Estado, una revisionista, que es crítica de ello, y una posrevisionista, que se preocupa por introducir nuevas categorías de análisis, como la etnicidad, el género, la sexualidad, que en las otras perspectivas o en los otros campos de análisis y estudio no habían sido tenidos en cuenta. Por último, tenemos dentro de historiografía secundaria una historiografía popular, es decir, una historiografía realizada desde el sentido y desde el campo popular. Así, el autor da cuenta de que existen diversas formas de narrativas acerca de la revolución, y dentro del campo de la historiografía secundaria, de la historiografía académica, este, tiene en cuenta tanto el enfoque lumping, que significa un enfoque más de corte general, en que los datos son leídos dentro de un contexto general, son leídos para ser aplicados dentro de un contexto general, y en el enfoque splitting, que es un enfoque más desagregador, se preocupa por
desagregar y comprender, desmenuzar más en profundidad datos no tan amplios, sino más bien particulares. En este sentido, el autor no se queda con ninguna de las dos perspectivas unilateralmente, sino que lo que propone es una síntesis entre ambos enfoques o ambas perspectivas, ya que es eso lo que nos va a poder hacer comprender el proceso revolucionario en su totalidad y en su complejidad. De la misma manera ocurre con el giro social y el giro cultural, que tiene que ver con, si se quiere, la expresión revisionista y post-revisionista, respectivamente, dentro de la historiografía académica, ya que el giro social tuvo que ver con una perspectiva más de corte sociológico en cuanto a la comprensión de la estructura y del funcionamiento y de la dinámica de la revolución, y el giro cultural priorizó la aplicación en el estudio de categorías más de tipo culturalistas que no habían sido tenidos en cuenta en el análisis y estudio de los enfoques anteriores. Dentro de todo este cuadro, el autor tiene siempre presente que interfiere la relación intrínseca que existe entre historia y política, en el sentido de que ambas categorías influyen la una sobre la otra, y la relación que han tenido tuvo mucho que ver con estas maneras, estas formas de entender y explicar la Revolución Mexicana como un fenómeno histórico. Es en este sentido que el autor entiende como primera premisa que la revolución fue un fenómeno histórico real y definido, y por lo tanto constituye una unidad de análisis válida. Un fenómeno histórico real definido que ocupó un cierto lapso cronológico que él identifica desde 1910 hasta 1940. Y en ese sentido se pregunta si este fenómeno o este proceso merece la etiqueta de revolución, en una discusión con otras vertientes de las ciencias sociales que de alguna manera no consideran que lo ocurrido en México a partir de 1910 merezca esta etiqueta, o que exprese este carácter de revolución. Para el autor esto no es así. Lo ocurrido en México sí merece la etiqueta de revolución, porque él considera que ante todo constituyó un cambio que fue político, económico, social y en parte cultural, pero que no fue variado, que no fue uniforme, sino que fue variado por regiones, por comunidades y por sectores. Esto, el hecho de que el autor tenga en cuenta estos elementos, de alguna manera visibiliza el énfasis que el autor pone en la complejidad del proceso. Visibiliza la complejidad de la Revolución Mexicana como un fenómeno y un proceso histórico que tuvo muchas expresiones, que fue muy intrincado en cuanto a su desarrollo y que revistió una complejidad importante. Es decir, que se puede hablar de la revolución como un proyecto en cuanto y tanto se analicen los movimientos involucrados, se preste atención a sus causas, a sus trayectorias y a sus resultados, que sobre todo van a ser los resultados lo que le van a dar la pauta, si se quiere, al autor para considerar que lo ocurrido en México a partir de 1910 merece justamente la etiqueta de revolución, pero siempre poniendo énfasis en la complejidad del proceso, lo que le permite al autor diferenciar entre lo que constituye una revolución idealizada, es decir, una revolución más volcada al mito, impulsado, digamos,
creado y desarrollado por el aparato del Estado y el aparato del partido oficial, y la diferencia con una revolución histórica, entendiendo una revolución histórica en cuanto a proceso real y empírico, que puede ser entendido a partir del análisis de las ciencias sociales, por supuesto.